y se deterioró rápidamente hasta más de 35% en julio del 2022, del año pasado. Más de 35%. Llegó a ser el más alto en América Latina después de Venezuela. Desde entonces ha bajado a más o menos 13%, o sea, ha bajado 22 puntos, que es una rebaja sustancial, pero seguimos teniendo el cuarto o quinto riesgo país más alto. Ciertamente el primero está Venezuela, después Argentina, después está Ecuador y nos estamos disputando entre el cuarto y el quinto lugar con Bolivia. Pero digamos, ciertamente tenemos todavía un riesgo país que aunque ha bajado bastante, sigue siendo muy alto, de los más altos en América Latina, y además sigue siendo demasiado alto como para que El Salvador vuelva a los mercados internacionales de deuda. Entonces eso hay que seguirlo trabajando definitivamente. ¿Cuáles serían las acciones concretas que podría hacer el gobierno en el corto o mediano plazo para mejorarla? Yo pienso que un acuerdo con el Fondo Monetario ayudaría mucho a bajar el riesgo país, yo diría a menos de 5%. Y de ahí ya sabemos las recomendaciones que ha planteado el Fondo Monetario. Hay que mejorar la gobernanza, hay que mejorar la rendición de cuentas, hay que terminar de hacer la auditoría del dinero que se gastó durante la pandemia, de los préstamos del Fondo Monetario y del BID. Hay que mejorar en general los estándares del gasto público para alinearlos con los estándares internacionales. Hay que fortalecer la independencia del sistema judicial para generar confianza y atraer más inversión extranjera. Hay que hacer una auditoría de todo el ecosistema chivo. Hay que hacer un estudio independiente de las pensiones. Son algunas de las recomendaciones puntuales que plantea el Fondo Monetario. No, gracias. Bueno, de nuevo, colocando rápidamente en perspectiva el tema de la inflación. El Salvador, desde la creación del Colón a principios del siglo XX, tuvo una de las mayores tradiciones de estabilidad monetaria en América Latina. Digamos, en la mayoría de países de América Latina, en algún momento se vivieron episodios de inflación muy alta, incluso de hiperinflación. El Salvador, el Colón, tuvo una tradición de estabilidad monetaria realmente muy encomiable. La inflación más alta en toda nuestra historia fue en el 85, cuando se devaluó el Colón 35%. Bueno, 35% es una inflación microscópica comparada con las mayores inflaciones en América Latina. Entonces, ya desde antes de la dolarización, El Salvador gozaba de una inflación bastante baja. Con la dolarización se le pone un candado a eso, ¿verdad? Porque entonces ya nuestra moneda pasa a ser el dólar y entonces depende de la Reserva Federal. El dólar no es que tampoco toda la vida haya sido muy estable. Digamos, en el 80 la inflación de Estados Unidos llegó a 16%, toda una inflación alta. Pero en general creo que el dólar ha favorecido una inflación baja. No tenemos política monetaria por definición, y entonces el riesgo de generar inflación imprimiendo dinero más de la cuenta no lo tenemos, ¿verdad? Que es la razón fundamental de inflación en todos lados, ¿verdad? La impresión inorgánica de dinero o de dinero inorgánico. Entonces hemos tenido las inflaciones, de las tasas de inflación más bajas en América Latina por un montón de años. Con digamos, los problemas de los cuellos de botella que se hicieron en las cadenas de suministro global en la segunda mitad del 2021, entonces empieza esta espiral de inflación global que no veíamos desde hacía 40 años. Luego viene el conflicto de Ucrania a comienzos del año pasado. Eso le mete una presión adicional y así es como terminamos el año pasado con una inflación de más de 7%. Estados Unidos, Inglaterra y otros países desarrollados terminaron con tasas de inflación que de nuevo no se veían desde hacía 40 años. Y es ahí donde la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, que es la respuesta clásica o típica de un banco central para controlar inflación. Eso ha bajado la inflación, pero no lo suficiente. La meta de la Reserva Federal es llevar la inflación a 2%, y el último dato que tenemos es de 4,95%. Entonces, todavía le falta a la Reserva para lograr reducir la inflación,
pero hemos visto cómo con la última subida de las tasas de interés a 5.25 empieza a surgir problemas en el sistema bancario, y entonces ahora la Reserva Federal tiene el dilema de que tiene que seguir subiendo las tasas de interés para bajar la inflación al 2%, pero si sigue subiendo las tasas de interés puede meter en un problema a los bancos, que puede ser un problema más grande. Ahora, eso nos concierne a nosotros de nuevo porque nuestra inflación depende de la inflación global y particularmente depende de la inflación en Estados Unidos. Entonces, las perspectivas son que aunque la inflación va a seguir bajando, probablemente vamos a cerrar el año con una inflación del 4%, cuando nuestra inflación promedio entre el 2010 y 2020, digamos en esa década previa a la pandemia, nuestra inflación promedio fue de 1%. Y el año pasado tuvimos 7, ahora vamos a terminar probablemente en 4%, y eso a su vez repercute en el tema de pobreza, porque esa es la inflación general, pero la inflación de alimentos es el doble. Por ejemplo, el último dato que tenemos de inflación nuestra era 5,4%, la inflación de alimentos es el doble, 10, 11%, y con una pobreza que ya el año pasado alcanzó casi 27% de la población, eso implica que probablemente este año va a seguir aumentando la tasa de pobreza y la tasa de extrema pobreza. Entonces, es un tema bien complicado. Como digo, es inflación importada. El gobierno no puede hacer mucho para controlar eso. No tenemos el espacio fiscal que tiene Bolivia, por ejemplo, que es el país con la menor tasa de inflación junto con Panamá. Y hay que buscar, digamos, políticas para que el impacto sobre los sectores de menores ingresos sea menor. Bueno, muchas gracias ante todo a la Universidad Gavidia por la amable invitación. Creo que realizar este tipo de eventos es importante para fomentar el análisis y la reflexión sobre estos temas que son tan relevantes para el país. Ya sobre tu pregunta puntual, a mí me gusta siempre poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Porque aunque la pregunta se refiere a la situación coyuntural, siempre cuando uno ve las cosas en perspectiva, descubre ángulos que le permiten responder mejor las problemáticas actuales. Entonces habría que decir primero que El Salvador nunca ha sido, digamos, un tigre del crecimiento, así como se habla de los tigres del sudeste asiático y de otros países en determinados momentos, el milagro chileno, el milagro irlandés. El Salvador nunca ha sido un país con altas tasas de crecimiento. Los datos más antiguos que tenemos del PIB vienen de la década de los 50. Hay información más antigua, pero de los 50 tenemos información sistemática más o menos comparable, ¿verdad? Y en esos 70 años, digamos desde los 50, solamente ha habido dos momentos de crecimiento un poco más alto, que fue la primera mitad de la década de los 60, en que la economía creció en promedio entre 6 y 7%, y luego la primera mitad de la década de los 90, en que creció alrededor del 6%. Pero fuera de esos dos momentos puntuales, en general hemos tenido crecimiento bastante modesto y por varios años mediocre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde la mitad de los años 90, justamente 95, coincidiendo con la llamada crisis del tequila, la crisis mexicana, El Salvador entra o cae en una fase de más bajo crecimiento, y a partir del 2000 cae en otra fase todavía más baja de crecimiento. Y entonces desde 2000 hasta hace pocos años, la tasa promedio de El Salvador fue de 2%. En los últimos años hemos tenido 2,5%, digamos, lo que tenemos en la actualidad, pero es un crecimiento muy modesto para lo que El Salvador necesita, e incluso comparado contra nuestros vecinos regionales. Por ejemplo, el año pasado, El Salvador, según el último dato que ha, digamos, confirmado Banco Central, creció 2,6% el año pasado. Guatemala, Honduras, Nicaragua crecieron de 4 para arriba, Costa Rica creció un poco más y Panamá creció 10%, otra economía dolarizada, la única, digamos, economía dolarizada junto con El Salvador, 10%, nosotros 2,6%.
Este año 2023 las proyecciones son de nuevo 2,6, 2,8%, y es la proyección más baja de crecimiento para la región, el CA7. Entonces ahí tenemos un reto realmente muy importante. Necesitamos crecer a tasas más altas para generar empleos de calidad, para generar ingresos y para sacar de la pobreza todavía a 1.7 millones, 1.700.000 compatriotas que están en situación de pobreza en El Salvador, según la última encuesta de hogares del año pasado. Entonces, es inaceptable completamente que en El Salvador haya 1.700.000 personas en pobreza, y de ellas como 500.000 que está en pobreza extrema, o sea, gente que no tiene ni siquiera para comer. Eso es absolutamente inaceptable. Y entonces creo que ese debería ser el reto de la siguiente gestión gubernamental. Muchísimas gracias, doctor Acevedo. Terminamos en este momento con su primera participación y ahora vamos con la participación del licenciado Ricardo Castaneda, que él nos acompaña. Bueno, aquí la pregunta tiene una respuesta como de cajón inmediata y obvia. Es, bueno, si se quiere generar empleo, hay que generar crecimiento económico. O sea, no puede generar empleo si una economía no crece. Porque mucha gente, digamos, le apunta a que el Estado genere empleo, ¿verdad? Bueno, el Estado en realidad no puede generar empleo, porque cualquier empleo que genere el Estado lo va a generar con recursos privados a final de cuentas, porque va a tener que pagarlo con impuestos y los impuestos los pagan los privados. Entonces, la solución de que el Estado genere empleo de entrada es una solución muy perversa y muy poco eficiente. O sea, es el sector privado el que tiene que generar el empleo. Ahora, para generar empleo, entonces hay que generar crecimiento, y para generar crecimiento hay que generar inversión, propiciar la inversión. El Salvador también tiene problemas de inversión, tanto de inversión doméstica. Las tasas de inversión privada doméstica han sido bastante deficientes, o por lo menos insuficientes para sostener tasas de crecimiento económico más elevadas. Esto lo señalaba, por ejemplo, ya a finales de los 90, Sebastián Edwards, que le vino a hacer bueno, él ha hecho varios estudios a FUSAES, pero en uno de los primeros decía que El Salvador necesitaba tasas de inversión privada por arriba del 20%, 21% del PIB para arriba, para generar crecimiento económico de 5 o 6%. Para eso difícilmente se ha alcanzado. La inversión pública, ya decimos que no es la solución, y además no tenemos el espacio fiscal para utilizar inversión pública como una herramienta de dinamización de la economía. Entonces, la otra gran fuente de inversión es la inversión extranjera directa. Pero aquí de nuevo El Salvador no ha sido atractivo para la inversión extranjera directa en general, por básicamente las mismas razones que no lo han hecho atractivo para la inversión privada y que explican el modesto crecimiento que hemos tenido. Por ejemplo, el año pasado, 2022, tuvimos flujos negativos de inversión extranjera directa al país. Desde el 89 para acá, digamos, en los casi 35 años que tenemos de datos de inversión extranjera directa, solo ha habido 2 años, en 35 años, solo ha habido 2 años en los que los flujos de inversión extranjera al país han sido negativos. Y esos fueron 2010 y el año pasado. Entonces uno dice, ¿qué tienen en común 2010 y 2022? Bueno, para empezar, en ambos años El Salvador fue el único país en la región con inversión negativa. Porque si hubiera sido, digamos, que en 2010 los otros países también tuvieron inversión negativa, o el año pasado, entonces uno diría fue un problema regional. Pero no, el año pasado los flujos de inversión a los otros países fueron muy buenos. Solo nosotros tuvimos negativa. Y en 2010 los flujos de inversión a los otros países fueron buenos. Solo nosotros tuvimos inversión negativa. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Aquí lanzo nada más una hipótesis. En el 2010, cuando ya vemos por trimestre los flujos de inversión negativa extranjera en 2009 empezaron en la segunda mitad del 2009, sobre todo en el último trimestre, y sobre todo el primero y el segundo trimestre del 2010. ¿Qué pasó ahí? Estaba entrando el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador, en la historia moderna. Entonces eso generó bastante desconfianza y bastante incertidumbre en el sector privado, y eso explica
los flujos negativos de inversión extranjera. El año pasado se dio una situación similar. Con la entrada de la nueva Asamblea Legislativa a partir de mayo de 2021, empieza un deterioro muy acelerado del riesgo país, que lleva de 5% en abril del 2021 a más de 35% en julio del 2022. Entonces, es un periodo de enorme deterioro del riesgo país, que a su vez responde en la percepción de los agentes económicos a un deterioro de la institucionalidad del Estado de Derecho, y eso es clave para la inversión extranjera. Entonces, también mi hipótesis es que los flujos netos de inversión extranjera directa en el último año tienen que ver de nuevo con una percepción de desconfianza de los inversionistas sobre el Estado de Derecho en el país. Y, por ejemplo, en el último informe del Fondo Monetario, que el gobierno no ha autorizado que se publique, se dice que una de las medidas que el gobierno puede adoptar para aumentar la inversión extranjera directa es generar más confianza, por ejemplo, fortaleciendo la independencia del sistema judicial. O sea que de nuevo tenemos ahí el tema de institucionalidad, Estado de Derecho, respeto a las reglas del juego, y eso es lo que tendría que trabajarse para generar confianza, generar mayor inversión extranjera directa, generar mayor inversión, mayor crecimiento, y con eso se generan empleos de calidad y mayores ingresos.